Señoras y señores, con ustedes, yo le invito con mucho gusto a psicóloga Pilar Sordo. Pilar, muchas gracias por recibirnos, por estar aquí, participar con nosotros, por aceptar esa invitación. Y por favor, el espacio es tuyo. Lindo, muchas gracias. Espero que Claudio aparezca en algún minuto de la vida, nos haya transmutado. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la posibilidad de poder participar con ustedes, de poder compartir y acompañarnos, que creo que hoy día la palabra acompañamiento es la palabra central. Creo que a mí nunca me ha gustado la palabra ayudar, me parece gigantesca y omnipotente. Creo que uno solo acompaña y me alegro de poder acompañarlos en sus procesos. Estamos en un momento, prefiero decir extraño, porque si digo bueno, malo, empiezo a emitir juicios. Y creo que una de las características de esto que nos está pasando es que hay que tratar de evitar emitir juicios. Y cuando uno emprende, uno nunca emprende desde la comodidad. Ningún emprendimiento surge desde la abundancia, como estar sentado y decir, ay, estoy aburrida, en realidad no tengo nada que hacer, tengo todas las cuentas pagadas, entonces, ¿qué hago, digamos? Todos los emprendimientos parten desde un dolor, desde una carencia, desde alguna situación desafiante que requiere habilidades nuevas. Y creo que esta situación del coronavirus de alguna manera nos coloca en ese desafío. Creo que nunca la humanidad, por lo menos durante muchos cientos de años, no tenía la sensación de estar viviendo el mismo proceso al mismo tiempo. Y creo que después de haber pasado como la etapa como de shock que vivimos todos, va a empezar a ser súper importante en este momento las palabras que usemos. Como yo entiendo que las palabras generan realidades y por lo tanto generan sustancias en mi cerebro y también reacciones emocionales y físicas, yo creo que hay 4 palabras que a mí me gustaría dejarles en este espacio de tiempo y que es que uno puede elegir si esto uno lo vive como una tragedia o lo va a vivir como una oportunidad. Eso es una primera elección. Si yo digo que esto es una tragedia, todo mi cerebro va a generar y va a secretar cosas que sean válidas y consonantes con esa tragedia. Si yo digo que esto es una oportunidad, entonces voy a tomar una situación absolutamente distinta. Lo mismo pasa con la palabra encierro o aislamiento. Si yo digo que yo estoy encerrada, las ganas de salir son gigantescas. Muchos de ustedes deben recordar la sensación de cuando a uno le piden hacer un examen en ayunas y uno nunca en la vida ha tenido más ganas de tomar desayuno que justo esos días. Bueno, uno nunca en la vida ha tenido más ganas de salir que cuando uno dice que está encerrado. Si yo digo en cambio que estoy invitada a quedarme en casa para salvar vidas, la sensación es absolutamente distinta. Nosotros no estamos encerrados, estamos invitados en primera instancia a estar con nosotros mismos y en segunda instancia a tratar de salvarle la vida a otro que ni siquiera sabemos quién es. Por primera vez se abre un espacio de sentido de comunidad que no tenemos y que claramente requiere de ciertos niveles de conciencia que no estamos aplicando en toda su magnitud. Entonces, las 2 primeras palabras son tragedia o oportunidad. Y dependiendo de eso, yo puedo ver si estoy encerrada o invitada a salvar vidas. Las otras 2 palabras son miedo y amor, que son las 2 vibraciones que los seres humanos podemos elegir hoy día, todas las mañanas o a veces muchas veces en el día,
porque una de las características de este proceso es la profunda inestabilidad en la cual ocurre, donde todos los días son distintos, donde todos los días los estados de ánimo son distintos, esté en mi casa o esté trabajando cotidianamente, como seguramente muchos de ustedes lo están haciendo, dentro o fuera de la casa. En esta profunda estabilidad tenemos que entender que somos energía, y esa energía vibra a nivel primero personal, familiar y mundial. Y hay dos formas de vibración mayoritariamente que uno las puede reconocer, que es una vibración baja o una vibración alta. La baja es el miedo, y en ese concepto, cuando yo me conecto con el miedo, por eso algo le llaman el virus del miedo, porque no hay nada más contagioso que el miedo, y además es un muy buen negocio. Yo vibro con todo lo que el miedo se relaciona, ¿no? Y todos los primos hermanos del miedo, que son el egoísmo, la rabia, la soberbia, la poca empatía, el orgullo, etcétera, genera también que mi sistema inmunológico baje y que por lo tanto tenga más posibilidades de enfermarme. Cuando yo vibro en el amor y decido vibrar en el amor, me encuentro con los primos hermanos del amor, que son la solidaridad, la alegría, la empatía, la abundancia, la prosperidad, y el aumento de mi sistema inmunológico, y por lo tanto me protejo más de no enfermarme. Eso es una elección. Ahora, mucha gente me pregunta y me dice, pero Pilar, ¿cómo yo hago para elegir vibrar en el amor? Bueno, hay una puerta de entrada a esa vibración que es muy fácil de aplicar y que tiene que ver con la gratitud. La gratitud es la puerta de entrada a esa alta vibración. Mientras más agradezco y mientras más repito la palabra gracias, más fácil me va a ser vencer las dificultades cotidianas y por lo tanto conectarme con una vibración más alta dentro de ese proceso. Ahora, cuando uno está emprendiendo, y lo que estaba emprendiendo muchos de ustedes en distintas situaciones, no sé, turismo, alimentación o lo que fuere, y pasa esto que pareciera que todo se paró, después del periodo de shock que todos tenemos, estamos obligados a crear. Y crear desde el miedo es súper jodido, porque aparecen todas las dificultades, porque aparecen cientos de anticipadores de desgracia, personajes que yo definí como aquellos que se levantan toda la mañana, todos los días, a buscar gente contenta para deprimirla. Y esos aparecen por montones en esta época, donde todo pareciera ser que es catastrófico. Y uno pierde la capacidad creativa, y al perder la capacidad creativa pierde la opción de entender que esto es una oportunidad que me tiene que hacer buscar otras opciones para poder generar. Yo lo viví, a mí se me suspendieron evidentemente, de hecho, para mí parte de esta historia suspendiéndose una serie de charlas que yo tenía en el extranjero en el mes de marzo y que por supuesto se suspendieron todas. Y esa fórmula de trabajo, por lo menos por el momento y por mucho tiempo, ya no va a estar. Y tuve que, después del shock, de la angustia, yo tengo una plataforma de gente que tengo que mantener, que tengo que seguir manteniendo, sus sueldos, sus actividades, que es mi única angustia, de hecho, en este momento, porque no tengo respaldo para decir, me quedo un mes esperando, no sé qué, porque tengo que pagar las investigaciones. Entonces, tuve que empezar a buscar opciones de trabajo online, que además dije, desde la soberbia intelectual, que nunca iba a hacer. Nunca iba a atender online y nunca, que iba a ser muy difícil que yo viviera esa experiencia porque me iba a costar transmitir la energía. Nunca digan nunca. Y que hace una experiencia maravillosa. Acabo de tener 3 talleres durante todo el día hoy con 3 grupos de personas de todo el mundo, donde hablábamos de los conceptos de esta pandemia, que son la flexibilidad. La gente flexible es la que mejor va a salir de esta historia. La gente rígida es la que peor lo pasa. La gente obsesiva, la gente demasiado controladora, la gente que tiene muchos miedos, le va a costar mucho más entender que tiene que ser tremendamente flexible en este proceso.
que hay que tener mucha paciencia y la paciencia requiere de otro talento encubierto, que es la confianza. Detrás de un impaciente siempre hay un desconfiado. Y les voy a poner un ejemplo concreto. Si hay un taco de autos, ¿para qué se toca la bocina? El que toca la bocina, porque están todos en conducta de espera. De hecho, todos los que me están escuchando están en conducta de espera a que esto pase, ¿no? Pero no todos son pacientes. La paciencia requiere una confianza profunda en la buena intención de los procesos. El que toca la bocina en un taco es porque tiene la convicción que el de adelante no avanza porque es un tarado y además, por supuesto, no sabe manejar. En cambio, el que tiene paciencia va a ver su Instagram, pone la radio, se pone a cantar, porque tiene plena certeza que el de adelante no avanza porque no puede y que tiene las mismas ganas de llegar al lugar que va que yo. Por lo tanto, hoy día se requiere una profunda confianza. Primero, de que esto va a pasar y segundo, que no me puede encontrar, habiendo terminado este evento, igual a como entré. Tiene que producir un efecto de aprendizaje. Tengo que entender que cuando me mandan a mi casa, no me mandan a mi casa física solamente, me mandan a mi casa interna, me mandan a ordenarme adentro, a hacerme las grandes preguntas que el silencio y el tiempo hoy día me permiten hacer, que es si soy feliz, si estoy haciendo lo que quiero hacer, si estoy con que quiero estar, si estoy donde quiero estar, y por lo tanto me inviten a desarrollar procesos en este tiempo que me impliquen o me lleven a tomar las decisiones para llegar a un estado de paz, que es lo mismo que la felicidad, y que me permita reconstruir una vida diferente a la que yo venía construyendo. ¿Cuántas veces no dijimos, para en el mundo que me quiero bajar, quiero parar, estoy agotada, estoy agotado? ¿Cuántas veces no dijimos, si yo estuviera en mi casa, haría tantas cosas? No, no he podido ordenar el closet porque no estoy, porque no tengo tiempo. No he podido tener un hábito de ejercicio físico porque no tengo tiempo. Y ahora nos encontramos, los que estamos en casa, porque además esta pandemia es súper poco justa y es poco equitativa, como todos los fenómenos sociales. No la pandemia en sí misma, pero la pandemia refleja y vuelve a mostrar, como siempre, la falta de equidad y muestra, como siempre, que al final los mayores costos de todos los procesos sociales, como siempre, los pagan los que menos tienen. No es lo mismo, evidentemente, tener que salir a trabajar todos los días, porque con eso se vive, a poder tener la posibilidad de trabajar dentro de la casa o poder de alguna manera distribuir una forma de trabajar creativa y independiente, como puede ser un emprendedor que puede buscar distintas opciones y tiene la oportunidad, si así lo decide, de buscar salidas a esta situación. Y esto además pone en tela de juicio otro concepto que también quiero dejárselos dando vuelta. Ya les hablé del concepto de flexibilidad, les hablé del concepto de paciencia, de confianza, y creo que hoy día se pone en tela de juicio otro concepto que es el concepto de libertad. En general, los anglosajones y el mundo occidental siempre han entendido la libertad como hacer lo que se quiere. Y bajo esa ley, uno podría suponer que ahora no estamos siendo libres, porque no podemos hacer lo que queremos hacer. Y resulta que también se dice, con lo cual a mi juicio se discrimina a la gente de menos recursos, que la gente que está viviendo este aislamiento en 30 metros cuadrados está más o es menos libre que la gente que vive o está viviendo este aislamiento en una casa con pasto y piscina. Bueno, el otro día recibí una lección frente a ese paradigma. Yo todos los días, a la 1 de la tarde más o menos, recibo como una especie de resumen de cómo está cada país a nivel emocional con este proceso. Y de ahí es donde voy sacando los conceptos y voy con una red de terapeutas
a nivel latinoamericano y dentro del mundo hispano, porque incluye España también, sacando conclusiones y viendo cómo va avanzando este proceso. Ya les voy a contar algunas cosas de eso. Bueno, y producto de esta información que yo recibo todos los días, me habla un señor que me ha visto en Lima, cuando me ha tocado ir a dar conferencias allá. Y dentro de las cosas que me cuenta, él vive en Lima, en un apartamento, en un sector, yo diría, bastante cercano al Callao, dentro de la ciudad de Lima, yo diría de recursos clase media, media baja. Y me cuenta que vive en un departamento de 38 metros cuadrados con 4 personas. Y él me dice la siguiente frase, me dice, Pili, yo nunca he sido más libre interiormente que en esta pandemia. Y tengo mucho que agradecerle porque estoy haciendo un viaje hacia adentro. Entonces, mi espacio de afuera no es determinante. Bueno, hablamos de eso, terminó la conversación. Y en la tarde me llama un señor chileno que vive en una casa que yo conozco, que tiene 200 y algo metros cuadrados construido, un césped, jardín gigante, con una piscina gigante, quincho, con una sensación de encierro y de sentirse como gato enjaulado que sentía que había, de hecho me lo dijo, me siento absolutamente con cero nivel de libertad, estoy atrapado acá adentro. Y cuando yo corto con ese ser humano, yo digo, wow, ¿cuánto se vuelve a confirmar lo que en mi investigación del último libro publicado, que es La libertad de ser quien soy, que es un libro que tiene mucho sentido en esta época, decía acerca de la libertad? Y a la conclusión que llegábamos en ese estudio es que la libertad tiene que ver con la conciencia. A mayor conciencia interna, mejor sensación de libertad independientemente de lo externo. El tema es que a veces la conciencia se junta, los niveles de conciencia, perdón, se juntan con las oportunidades, ¿no? Entonces, cuando han habido pocas oportunidades en la vida, uno podría suponer, lo cual es un prejuicio porque no es así, pero uno podría suponer que los niveles de conciencia son más bajos y que a mayor nivel de oportunidades, los niveles de conciencia son más altos. Bueno, si eso fuera cierto, el señor del avión no hubiera ido a comprar mariscos a Pichilemu, digamos, porque se supone que él tiene, o me imagino que tiene, muchas oportunidades. Por lo tanto, creo que por eso partí diciendo que esta pandemia nos lleva a evitar juicios, porque así como se pone en entredicho el concepto de libertad, se pone en entredicho de quién vive bien o mal este proceso, de cómo se está produciendo una serie gigante de fenómenos sociales, que les voy a contar algunos de los que hemos descubierto dentro del mundo hispano. Por supuesto que después de este proceso va a haber una cantidad de separaciones enorme. También va a haber una cantidad de encuentros gigantescos de pareja. Hay un montón de papás y mamás que por primera vez están conociendo a sus hijos porque hasta ahora no se habían dado cuenta que los niveles de conversación o de información que tenían era de mala calidad y de muy bajo contenido. La cantidad de familias que están decidiendo sacar a sus hijos del colegio, porque aparte de que tienen claro que no lo van a poder seguir pagando, empezaron a encontrar que la alternativa del homeschool o el colegio en casa, con una red de niños que están en la misma circunstancia para tener contacto social, no es una mala idea en este nuevo mundo que se va a generar, es enorme. Por supuesto que también ha aumentado mucho la violencia intrafamiliar, porque el patriarcado con encierro, y ahí sí que la palabra encierro tiene sentido, saca lo peor y lo mejor de los seres humanos, y por lo tanto todos los índices de violencia pueden aumentar y están aumentando muchísimo dentro del mundo hispano en general. El cómo se está revisando el concepto de muerte, la cantidad de bebés que por apareamiento, y esto un antropólogo lo puede explicar mejor que yo, después de las pandemias, después de las guerras, el miedo genera apareamiento, es algo muy instintivo en el inconsciente colectivo de los seres humanos. Por lo tanto, es probable que en diciembre, enero, febrero nazcan bebés producto de esta situación.
Y así un montón de otros procesos. Ahora, con todas estas dificultades, ustedes tienen la obligación de emprender, de solucionar los conflictos y en vez de verlos como conflictos, verlos como desafíos. Vuelvo al tema de las palabras y lo importante que son en el cómo ustedes definen su día a día, en si van a pensar en obstáculos o van a pensar en oportunidades, si van a pensar en problemas o van a pensar en soluciones. Y todo ese juego de palabras que puede ser muy, a veces hasta simplón, a la larga codifica distinto en el cerebro y por lo tanto la reacción que se tiene frente a ese emprendimiento es absolutamente distinta. El cómo ustedes vivan sus procesos de desafíos, el cómo vivan las oportunidades, el cómo abran su cabeza a buscar opciones que siempre van a ver, que permitan darle una salida a lo que se bloqueó energética y económicamente con este fenómeno, es lo que va a hacer que haya gente que salga muy fortalecida de este proceso o haya gente que renuncie y de alguna manera le gane la vibración más baja, ¿no? Que es el miedo y desde ahí todos sus primos hermanos juntos y en compañía. Por lo tanto, ¿cuál es la palabra clave a mi juicio de todo este fenómeno que estamos viviendo? Es la palabra aceptación. Y la palabra aceptación no es lo mismo que la resignación. La palabra aceptación implica entender que no podemos controlar este fenómeno, que no podemos cambiar nada de lo que está pasando, pero que sí podemos tener o elegir tener una actitud frente a ella que nos permita crecer y ser mejores personas, mejores empresarios, mejores emprendedores o lo que ustedes tengan ganas de reformular en este proceso. Y es una aceptación activa, no es resignación, no es bajar los brazos y decir, cagamos, es decir, esto no me la va a ganar, voy a inventar otra forma, a lo mejor voy a tener que trabajar el doble para ganar lo mismo, a lo mejor tengo que trabajar el triple para ganar la mitad, pero voy a salir adelante, porque tengo la confianza y la paciencia de entender que esto va a pasar y que cuando esto vuelva, no a la normalidad, porque a la normalidad no va a volver, espero, espero que produzca cambios cognitivos en relación al valor del dinero, espero que produzca cambios en los modelos económicos, espero que el sentido de comunidad se genere en forma fuerte, espero que los viejos nos importen siempre, y no solo porque son población de riesgo y se nos pueden morir, que a mí me da una vergüenza brutal cada vez que solo se habla de ellos por ese riesgo. Espero que las autoridades no tengan que estar casi la mitad del día dándonos instrucciones como si fuéramos niños chicos, que nos piden obedecer determinadas normas que por conciencia debiéramos aplicar. Espero que el miedo no nos gane, porque una de las reacciones defensivas del miedo es la omnipotencia. Cuando yo no puedo expresar que estoy atemorizado, entonces, ¿qué hago? Desarrollo la soberbia, el orgullo y la omnipotencia. Entonces aparece una peruana que recorre todo Santiago con el COVID-19, sintiendo que necesitaba estirar los pies. Y no es que ella tenga un juicio de valor negativo, simplemente ella no tiene conciencia. Y el miedo de esa enfermedad le genera la reacción opuesta como mecanismo de defensa, donde tiende a sentirse omnipotente y por lo tanto entiende que no le va a pasar nada a ella y tampoco a la gente que la rodea en términos concretos. Entonces, el cómo yo manejo, hay una frase que yo la tengo casi como mantra y que me la enseñó una mujer venezolana que vive en España, que dice que mi equilibrio interior es lo que define el equilibrio externo, o al revés, mi mundo externo lo define mi mundo interno. Y creo que ese es el desafío de hoy, desarrollar mundos internos fuertes para que podamos enfrentar el mundo externo tranquilos, calmados y con la sensación permanente de estar escogiendo una u otra elección,
una u otra variable, o tragedia o oportunidad, o miedo o amor, o paciencia o impaciencia, o confianza o desconfianza, o flexibilidad o rigidez, o aceptación o rebeldía, que no es otra cosa que inseguridad. Y la aceptación sin duda tiene que ir unida a la gratitud. Y creo que es un ejercicio necesario, justo y necesario. El trabajar todos los días por tratar de rescatar signos de gratitud. A veces hay días que se hacen muy difícil, porque como este proceso es una montaña rusa de emociones que nos hace partir como avión en el día y a las 4 de la tarde sentir que no tenemos energía, o partir muy mal e ir mejorando a lo largo de la tarde, o al revés, partir muy bien e ir empeorando a lo largo del día, o sentir que hay días que uno quiere comérselo todo, hay días que uno no quiere comer nada, días que uno duerme bien, días que uno duerme mal, y todo eso es normal. Creo que la palabra aceptación implica dejar de poner diagnósticos a lo que nos pasa. La cantidad de gente autodiagnosticándose de depresiones, de angustia y de 25 cosas que si no están diagnosticadas desde antes, como un cuadro real que requiere medicamentos, terapia o lo que fuere necesario, dejemos de diagnosticar. Dejemos de diagnosticar el mercado y decir, esto va a ser no sé qué. Dejemos de conectarnos con toda la información que nos conecte con el miedo. Manejemos la información. Seleccionemos de dónde y cómo nos informamos y cuánto tiempo al día. Yo hace varios días ya que decidí informarme una sola vez al día y de ahí nunca más vi televisión. No tengo tiempo para ver series porque si no estoy colaborando, acompañando a procesos como el de ustedes, estoy intentando trabajar para mantener económicamente mi estructura y no tener que reducirle el sueldo a nadie, ni menos sacar gente de mi equipo de trabajo. Estoy trabajando solo para mantener la estructura y creo que vale la pena, creo que este es un momento para perder plata, no para ganarla. Y todos tenemos que perderla, en favor de la comunidad, en favor de la vida, en favor de la equidad y de cómo hacemos que cada circuito, el de tu familia, el de tu familia y el de mi familia, viva lo más equitativamente posible, con una sensación de cuidarnos entre todos. Recuerdo hace 3 días atrás tuve una discusión bastante intensa, la verdad. A mí me cuesta mucho discutir porque me cuesta mucho enojarme, pero con una señora que estaba obligando a su nana, a su empleada, a ir a su casa. Y por supuesto, la razón que le daba era que si no va, no le paga, digamos. Y porque además a ella le importaba que le hicieran la cama y que le tuvieran todo limpio. Y yo le decía, me estás molestando. O sea, ¿cómo tan poca conciencia entender que esa mujer necesita estar en su casa, que tú tienes la obligación además, porque puedes, de pagarle ese sueldo, aunque no esté yendo a trabajar? Porque, porque esa es una manera de hacer algo de equitativa a la pandemia, y eso depende de todos. Bueno, gracias a Dios al final, después de mucha discusión, esa mujer entendió y hoy día esa otra mujer está en su casa cuidándose y recibiendo el sueldo como si estuviera trabajando. Pero ese entendimiento lo tendrían que tener todos. Lo otro que hay que empezar a entender son las consecuencias del teletrabajo. El teletrabajo requiere de mucha disciplina interior porque toda la gente que está haciendo teletrabajo me ha manifestado todos los días y de todos los países que trabajan el doble, porque no hay tope de horario y porque se trabaja todo el día y porque si el empleador no tiene conciencia de eso puede perfectamente mandar un mail a las 10 de la noche o llamar por teléfono porque total está en la casa y pareciera ser que se puede contestar. Entonces, para poder mantener el teletrabajo, que hay mucha gente, entre paréntesis, que está decidiendo que no quiere volver a la oficina, que no quiere andar en micro desde las 6 de la mañana o tomar el metro o lo que fuera, y que quiere seguir en este sistema de trabajar desde la casa, porque lo puede hacer en forma eficiente, pero eso requiere regulación interna y externa.
La interna es la más importante, que tiene que ver con la capacidad de decir no y que tiene que ver con dosificar y tener claro cuáles son los rangos de trabajo que yo voy a hacer por un tema de autocuidado, digamos. Pero creo que esa es una de las variables importantes a considerar dentro de toda esta realidad. Bueno, tengo que ir cerrando porque estoy casi en el tiempo, pasada de hecho estoy. Les pido disculpas a los organizadores, pero tengo problemas para poder contar todo lo que he podido experimentar. Bueno, lo último que les quiero decir y que es importante, por lo menos dentro del proceso que les quiero tratar de transmitir antes de cerrar, es que así como nos costó entrar al circuito y nos costó entrar a las casas y nos resistimos de entrar a las casas, el proceso que viene ahora es el miedo a salir y eso va a ser tremendo. La cantidad de gente que me ha escrito con crisis de pánico porque fue la primera vez al supermercado, porque salió a pasear o a caminar, la sensación de miedo de que se le acerquen, de ver a alguien sin mascarilla y aterrarse. Ese es otro proceso que va a empezar a comenzar en algunos países y que va a ser interesante. Yo estoy muy atenta a lo que ha ido pasando en distintos países con el mundo latino, que es mi fuente de trabajo y de observación permanente durante 30 años ya, en los distintos países del mundo, porque el proceso que viene es ese ahora. El proceso que viene es cómo nos vamos a aprender a comunicar el continente más emocional del mundo, que es el mundo hispano, sin tocarnos, sin besarnos, mirándonos de lejos. La angustia que puede dar ver una mamá vieja que uno no ve hace rato y mirarla de lejos sin poderla abrazar, y así sucesivamente, porque esta es una experiencia en la que yo, que estoy sola hace 35 días, sin verle el alma a nadie, me he encontrado con mis sombras y con mis luces. Cada uno de ustedes también ha tenido ese proceso de encontrarse con sus luces y con sus sombras, aun cuando hayan tenido que trabajar fuera de casa o trabajando dentro, como es mi caso. Es una experiencia de aprendizaje. Y el cómo la vivan es cómo van a vivir el emprendimiento que tienen. Esto es lo mismo que pasa con los niños. Los niños van a vivir este proceso de acuerdo a cómo lo vivan los padres. Si los padres los viven desde el amor, entonces los niños van a vivirlo igual. Si los padres los viven desde la tragedia, los niños lo van a dimensionar igual. Por lo tanto, si yo estoy bien internamente, mi emprendimiento también va a empezar a funcionar mejor. Si yo estoy vibrando desde el amor, es más probable que mi emprendimiento se abra a la creatividad y a la búsqueda de soluciones. Entonces quiero dejarles todos estos conceptos que les he lanzado así con mucha intensidad, como me acostumbro funcionar, y para que los piensen, para que mañana cuando se despierten elijan o la tragedia o la oportunidad, o el miedo o el amor, que elijan la paciencia para que elijan la confianza, descarten la impaciencia y la desconfianza, tengan mucha capacidad de aceptación y se centren en la gratitud, y sobre todo tengan toda la capacidad de flexibilidad y aceptación de sí mismos en la inestabilidad que este proceso nos está entregando como una oportunidad, a mi juicio, histórica. En 200 años más vamos a formar parte de libros de historia, porque esta pandemia va a contarse casi como se han contado las guerras mundiales. Entonces, es un desafío y se puede crear, se puede reinventar, se puede diseñar hasta una nueva vida si uno así lo quisiera. Así que a emprender, a vencer los obstáculos, a tener mucho cuidado con las palabras, a hablar de desafíos en vez de obstáculos, a hablar de soluciones en vez de problemas, y a ejercitar el uso del lenguaje para crear realidades diferentes. Cualquier duda, cualquier comentario, vean todos los videos que estoy haciendo en el canal de YouTube, que es Pilar Sordo Oficial. Ahí está todos los días apareciendo un video distinto acerca de distintas realidades de esta situación, que son las que voy agarrando de estos grupos de trabajo de todos los días de América Latina. Pueden seguirme a través de Instagram, también en Pilar Sordo Oficial. El Instagram lo manejo yo directamente. Intento contestar todas las preguntas. A veces se me pasan porque son miles al día, y donde estoy intentando aportar contenido también para que esto sea un desafío y una oportunidad interesante.
Y en Facebook, que también es Pilar Sordo Oficial, que no lo manejo yo, lo maneja mi equipo de trabajo, pero que a través de esas 3 redes, Twitter no tengo, así que cualquiera que vean es falso. Hay gente que no tiene nada mejor que hacer que suplantar la vida de otros, debe ser muy aburrida la vida de ellos. Así que a través de esas redes nos encontramos y ahí podemos comentar y reflexionar acerca de esto. Me sobrepasé con respecto al tiempo, así que les mando un beso, gracias a la gente que me contactó y por la posibilidad de haber podido acompañarlos y que ustedes me acompañen a mí esta noche en este camino, que de verdad espero que logre cambiar la cabeza de muchos y sobre todo nuestros corazones. Un abrazo, muchas gracias.